La noticia al día en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. No se olvide que también puede seguirnos en las redes sociales del diario La Noticia. El día de mañana, el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Ernesto Álvarez, irá junto con el gabinete en pleno al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Recordemos que el fin de semana, el propio Álvarez envió un documento, un oficio al presidente encargado de la mesa directiva, el congresista Fernando Rospigliosi, para proponerle acudir con sus ministros para pedir el voto de confianza. Ayer el congresista Rospigliosi confirmó esta solicitud y que la intervención o la sesión del Pleno ha sido convocada para mañana a las 4 de la tarde. En esta actividad el Premier lo que va a hacer es exponer el plan de trabajo que tiene todo el gabinete, ¿no? Entiendo que la mayor fuerza que va a tener es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Creo que ahí digamos que se va a centrar este plan de trabajo que podría presentar el día de mañana. Luego de ello habrá un debate y los congresistas tendrán que votar si es que le dan el voto de confianza al gabinete, ¿no? Digamos que desde algunas bancadas ya han asegurado que van a brindar el voto de confianza. Entre ellas figura Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, obviamente que Somos Perú, porque es el partido del actual presidente de la República, José Gerí. También se da por descontado que el partido la bancada de Fuerza Popular haga lo mismo, y también otras agrupaciones políticas. Bien, hablando del Congreso de la República, tenemos una entrevista vía Zoom con el señor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso. Señor Chevasco, ¿cómo está? Buenos días. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias por concedernos la entrevista. Hablamos un poco del tema del voto de confianza que se daría mañana en el Congreso, y quería que nos explique cómo es este procedimiento primero y cuántos votos son los que se necesitan para que se le dé la confianza al gabinete. Con mucho gusto. Bueno, lo que está haciendo el gabinete Álvarez es haber solicitado al Congreso de la República el espacio para poder exponer su política general de gobierno. Esta solicitud se hace, de acuerdo a la Constitución, dentro de los 30 días iniciado el nombramiento del Consejo de Ministros. Es decir, está dentro del plazo. Y en cuanto a tu segunda pregunta del número de votos requerido para poder ser investido con el voto del Congreso, porque es un voto de investidura, es de mayoría simple de los asistentes. Entonces, se prevé que el Congreso mañana le otorgue ese voto de confianza, habida cuenta también que el presidente del Consejo de Ministros ya ha venido realizando reuniones previas de explicación a las bancadas a efectos de poder recibir también sus inquietudes de los parlamentarios y de acuerdo a eso afinar, diría yo, el discurso que realizaría el día de mañana por la tarde para poder tener el voto de confianza del Parlamento. Claro, ahora, siempre se viene hablando del tema del Congreso, es bastante cuestionado por, digamos, goza de poca popularidad como la mayoría de congresos, creo. Sin embargo, el próximo Congreso que vamos a tener es un Congreso bicameral, ¿no? Y hay muchas personas que preguntan, la bicameralidad, ¿va a ser suficiente para mejorar la imagen o la gestión en el Parlamento? Yo creo que no. Este es un paso importante en el funcionamiento del sistema parlamentario. Pero más allá del número de cámaras, es en cuanto a la calidad de las personas que van a conformar dichas cámaras. Lo que necesitamos es
parlamentarios con experiencia en la política, con experiencia en el quehacer congresal, a efectos de poder mejorar la calidad también de las leyes. Por eso que el hecho de que existan dos cámaras, si bien es cierto, no va a solucionar el problema de fondo, pero sí va a ayudar a que el poder se distribuya. Cierta parte del poder a la Cámara de Diputados y la otra a la Cámara de Senadores. En cuanto a las iniciativas legislativas, hay una reforma importante porque ahora tenemos un sistema unidireccional, es decir, la única Cámara que va a tener derecho a presentar proyectos de ley y donde ingresen los proyectos de ley de otras instancias del Estado será la Cámara de Diputados. Y es el Senado el que tiene el derecho a vetar dicha iniciativa en caso no esté de acuerdo, a aprobarla en caso esté de acuerdo y remitirla directamente ya para su promulgación u observación, o la tercera vía que es el silencio legislativo. Es decir, si el Congreso en determinado número de días no se pronuncia por el proyecto de ley que le ha remitido la Cámara de Diputados, este proyecto será aprobado. Entonces, si lo vemos de esa manera, el poder que hoy día es concentrado por una sola Cámara, que es la Cámara que tenemos, va a ser redistribuido, de tal manera que hay un equilibrio dentro del propio Parlamento, ¿no? Por las atribuciones que pueda tener cada Cámara. Claro. Ahora, señor Chavasco, si puede bajar un poquito su cámara porque no lo vemos completo. También hay una serie de reformas que algunos especialistas, digamos, proponen para mejorar la gestión del Parlamento. ¿Usted está de acuerdo con este tema de la renovación por tercios del Congreso? Totalmente, porque mira, hoy la legitimidad de la clase política y de todos los funcionarios en general se diluyen muy rápido por la velocidad de la información. Si un parlamentario se porta mal y es captado por una cámara, sea esta una cámara del teléfono de un ciudadano cualquiera, o sea la cámara de cualquier institución pública como una municipalidad, este acto negativo se viraliza. Y al viralizarse el acto negativo de este congresista, empieza la demolición por las redes sociales y eso afecta definitivamente a la legitimidad de ese legislador. Entonces, como ya la legitimidad del parlamentario se desvanece muy rápidamente, yo creo que la población no puede esperar 5 años para cambiar a ese congresista que se porta mal. Entonces lo que necesitamos es que el Parlamento renueve su legitimidad. ¿Y cómo la renueva? La renueva mediante una reforma constitucional que permita que los parlamentarios sean sustituidos por tercios o mitades a la mitad del periodo. Este sistema de renovación por tercios y mitades de un Congreso no es un asunto nuevo, no es un asunto exclusivo que podría darse en nuestro país. En los Estados Unidos existe. En la Cámara de Representantes, no el Senado, pero sí la Cámara de Representantes o diputados, se renueva cada cierto tiempo por claro, tercios. Entonces, esto permite oxigenarse y que la población renueve su fe y esperanza en nuevos congresistas, de manera de que no tenemos esta explosión social de querer cerrar el Congreso, de querer quemar el Congreso. ¿Por qué? Porque ya estaríamos en condiciones de renovar a los parlamentarios que se portan mal cada cierto tiempo, y eso creo yo es muy beneficioso para la clase política en general y para la estabilidad también de nuestro país, ¿no? Y vemos, si es que, como usted mencionaba, ¿no? Hay un caso de un congresista que es captado haciendo alguna barbaridad que merezca, digamos, que sea retirado de su curul y que sea seriamente cuestionado. ¿Quién ocuparía el cargo de este congresista? ¿Un accesitario o se tendría que ir a un nuevo proceso electoral? ¿Cuál es la mecánica en este caso? La mecánica es que cada 2 años y medio o 3 hayan nuevas elecciones de congresistas. Y allí la población ratifica al congresista que existe, o lo otro es que la población incorpora nuevos congresistas para sustituir
al tercio de parlamentarios que obtuvieron menos votación en esa elección. Así funciona. Claro. Vamos a un nuevo proceso electoral donde se postulan nuevamente los propios congresistas y aquellos que obtienen menos votación después de haber analizado el tema de la valla y la distribución de los puestos son sustituidos por aquellos parlamentarios que han obtenido mayor votación. Esto implicaría inclusive reformar la composición del Congreso. Ujú. Si un partido tenía mayoría parlamentaria, es posible que esa mayoría la pierda. O sea, hay una dinámica, creo yo, muy saludable para que la población vuelva a hacer sentir su voto y castigar al mal congresista y premiar al buen congresista para que se mantenga en su cargo. Claro, entonces esto podría tener un poco, digamos, ajustados los pantalones a aquellos congresistas que por ahí quieran, digamos, cruzar esta línea de la legalidad, porque bueno, en este Congreso hemos visto un desfile de parlamentarios acusados de recortar sueldos a sus trabajadores. Hemos visto denuncias incluso hasta de una agresión sexuales. Entonces, digamos que esta labor de mejorar la imagen del Congreso, ¿es fácil? ¿Depende solamente de las personas, de los congresistas? Depende de los congresistas que hagan reformas internas. Por ejemplo, otro caso, estimado Carlos. Mira, los parlamentarios que son suspendidos por razones éticas. Hemos tenido muchos congresistas que han sido suspendidos por razones éticas por 30, 60 o hasta 120 días de legislatura. 120 días de legislatura equivalen más o menos a 6 meses calendario. Pero resulta de que el congresista es suspendido en sus funciones y no lo reemplaza nadie. Claro. ¿Qué pasaría si el parlamentario que es suspendido en sus funciones por razones éticas es sustituido en ese momento por el accesitario? Claro. O sea, alguien lo reemplazaría. Ahí sientes el golpe. Hoy, por ejemplo, claro, ahí dices, pucha, mejor me porto bien, porque si no va a venir mi accesitario a reemplazarme. Entonces me porto bien. Y además, hay un hecho real. Por ejemplo, en Madre de Dios solo tenemos un congresista. Gracias a Dios que se ha portado bien ese congresista y no ha sido suspendido en sus funciones. Felizmente. Porque ¿qué pasaría si se hubiera portado mal, lo suspenden en sus funciones y dime, ¿quién lo reemplaza? Madre de Dios se quedaría sin ningún representante. Claro. Claro. Por eso que es importante este tipo de reformas. O sea, los parlamentarios tienen que entender que ellos son aves de paso. Que lo importante es que establezcamos reformas que fortalezcan la transparencia, pues fortalezcan la meritocracia, no pensando en el Congreso actual, sino pensando en el futuro Congreso, los futuros Congresos, para que tengamos cada vez mejores ciudadanos ocupando las curules parlamentarias. Claro. Y hablamos mucho de estos escándalos en los que están metidos varios congresistas, ¿no? Que suelen ser protagonistas de portadas de diarios, pero mucho nos olvidamos también de la responsabilidad que tienen los partidos políticos, ¿no? Creo que ese es el punto de partida, ¿no? Hay que, digamos que, limpiar o hacer un buen filtro dentro de los partidos para que el abanico que ofrezcan a los electores sea el mejor. Totalmente de acuerdo. Es como cuando tú vas a un restaurante, ¿no? Y pides los platos del menú. En este caso, los partidos políticos tienen que ofrecernos un buen menú, con platos de calidad, con buenos insumos, de tal manera que lo que nos ofrezcan sean personas que realmente merezcan ir al Parlamento. Por eso que los partidos políticos tienen que hacer filtros. No basta con tener ganas de ser congresista o político, no basta por decir yo amo mi país y lo quiero mucho y quiero ser congresista porque lo amo demasiado. No. Las personas que quieren ejercer un cargo del Parlamento tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que ser hombres que desde inicios en su partido hayan sido formados en la militancia con valores éticos, morales, académicos, de tal manera que cualquier persona no pueda llegar al Congreso. Y mira, pues, tenemos congresistas que no son políticos, serán congresistas, pues está bien. Por eso no los hace políticos. Claro. Serán congresistas que han sido empresarios, emprendedores exitosos, saben hacer dinero, está bien, pero eso no te hace un buen político. Exacto.
no los convierte en políticos. Ahora, hablamos también de los partidos, bueno, y muchos de ellos el término partido político lo tienen pareciera de adorno porque son más agrupaciones que reciben todo tipo de personas como invitados. Hay también un manoseo de la denominación partido político en el país, ¿no? Totalmente, pues o sea, más parecen pymes que partidos políticos, ¿no? Porque se forman para la época electoral, nada más, ¿no? No tienen una trascendencia, una trayectoria. Hay partidos que se mantienen en el tiempo, pero no tienen claro el concepto ideológico programático, ¿no? No rememoran aquellos partidos que teníamos antaño, en el que eran partidos escuela, ¿no? Donde se formaban militantes, etcétera, etcétera. Eso tenemos que rescatar. Tampoco podemos tener tantos partidos, o sea, hoy, por ejemplo, vamos a tener más de, creo que 36 candidatos a la presidencia. Sí, por lo menos. Ese es inaudito, pues, ¿no? Y eso también, ¿por qué se sugirió? ¿Por qué sucedió esto? Porque bajaron el número de firmas para constituir partidos políticos. Entonces cualquiera podía juntar 30.000 firmas ante una población de 33 millones, con 30.000 firmas ya tenía su partido político. No, claro. Eso es perverso, porque vamos a tener fragmentación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahora, considera que una de las primeras tareas que tenga este Congreso bicameral es hacer estas modificaciones electorales para que la valla, digamos, sea un poco más alta para la formación de partidos. Totalmente. Mira, yo propondría, ¿no? Reformas que se apliquen para después. O sea, armar un buen paquete de reformas que no sea de aplicación de ahorita, ni el siguiente, ni el subsiguiente año. Que sean aplicaciones que vayan a ejecutarse dentro de 10 años, por ejemplo. O para un siguiente periodo. De tal manera de que el hecho de reformarlo de esa forma haría de que los parlamentarios ya no vean que esas normas van a ir contra ellos, claro, sino que esas normas van a mejorar el sistema para el futuro, para el que venga. Yo creo que así vamos a fortalecer la institucionalidad. Eso es lo que pienso yo. Señor Chevasco, para ir terminando, porque entiendo que tiene una agenda, sí. Hay algunos cuestionamientos que se han hecho a este proceso de vacancia de la ahora expresidenta Dina Boluarte por un tema de tiempos. ¿Usted cree que esta vacancia que se dio se ajustó o digamos que fue del todo transparente o digamos que se jaló un poco, se forzó el tema de tiempos para vacarla? Mira, la vacancia se realizó dentro de los marcos que establece el reglamento. Nunca se infringió el reglamento, todo ha sido correcto. Pero sí, el plazo para la defensa creo que fue muy pequeño, muy reducido, ¿no? Entonces, la reducción de ese plazo también estaba previsto en el reglamento. Pero, en mi opinión, me hubiera gustado quizás que haya un periodo más holgado para que ella pueda acudir y realizar su defensa, ¿no? Dentro del debido proceso. Le dieron 1 hora o un poco más y creo que fue insuficiente, pero de todas maneras yo repito esta parte para que quede clarísimo. Nunca se infringió el reglamento del Congreso para el proceso de vacancia. Claro, eso es importante que quede claro. Señor Chevasco, siempre es un gusto conversar con usted. Gracias y mil disculpas, que estoy en mi carro porque no estoy trabajando. Entendemos. Y disculpa que mi cara tenía rara por ahí cortada. Chao. Que tenga buen día, muchas gracias. No, gracias, chao. Bien, estuvo con nosotros el ex oficial mayor del Congreso, el señor José Chevasco, primero que nos explicaba cómo es que se da el voto de confianza mañana en el Parlamento. Recordemos que el premier Ernesto Álvarez, y junto con su gabinete, va a acudir al Congreso. Se necesita una mayoría simple para que se le dé el voto de confianza, ¿no? También mencionaba la necesidad de hacer una serie de reformas de la función parlamentaria para mejorar un poco la labor de estos congresistas, ¿no? Digamos, este Congreso se va con un alto nivel de desaprobación. Estamos en el último año de gestión y no dejan de sorprendernos con algunas cosas que se manejan al interior del Parlamento. La renovación por tercios es una de las iniciativas que hace José Chevasco
para mejorar esta situación, porque de alguna manera, digamos, no debería, pero se obliga al congresista a tener un trabajo transparente, limpio, porque de no hacerlo podría ser cambiado a la mitad de su gestión, ¿no? Quizá a esta situación vamos a tener que llegar para que nuestros denominados padres de la patria se porten como deberían ser y para lo que fueron elegidos. Importante también es la labor de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué alternativas nos ofrecen para llegar esta vez a la Cámara de Diputados y al Senado, ¿no? Las próximas elecciones? Recordemos que vamos a tener 2 cámaras a partir del próximo año. Esperemos que esto ayude de alguna manera a mejorar la imagen del Parlamento y sobre todo la labor